Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Jauregui Arias. Estoy estudiando en la Benemérita Universidad de Guadalajara. Vamos a hablar del tema de Derecho Internacional Privado en este video por la maestra Claudia, imparte nuestra materia. Así que por contingencia vacacional vamos a tratar de tomar el tema un poco más a fondo para estudiar de lo que viene siendo el Derecho Internacional Privado. Bueno, vamos a de algún modo hablar de lo que viene siendo el Derecho Internacional Privado, o DIP, por las sus siglas. Bueno, ¿cuál es la finalidad de lo que viene siendo el Derecho Internacional Privado? Pues el Derecho Internacional Privado, su finalidad de resolver lo que viene siendo los conflictos de las leyes referentes a la nacionalidad. Eso es muy importante, ¿sabes? Nacionalidad de las personas, así como también determinar los derechos que tienen los extranjeros y que deben de ser respetados. Los extranjeros vienen y van a países diferentes y no porque sean extranjeros se tiene que decir que no tienen derechos. Ellos tienen sus derechos humanos y tienen que ser de alguna manera respetados. Recordemos también existen las garantías individuales, son muy diferentes. Esas las establecen en la Carta Magna, pero bueno, son bastantes temas, ¿no? El derecho internacional privado es aquella rama del derecho, si podemos resumirla de algún modo, es una rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de jurisdicción internacional, los conflictos de ley aplicable, los conflictos de ejecución, esos que cuando se determinan las condiciones jurídicas de los extranjeros, es cuando empezamos a hablar de derecho internacional privado. No debemos de confundir los términos de derecho internacional privado con el derecho internacional público. Y bueno, de derecho público y de derecho privado se habla bastante. En derecho público pues interviene el Estado. Derecho privado es entre particulares más que nada. Pero bueno, algunas características del derecho internacional privado, podemos decir que el derecho es un derecho nacional, ¿no? Bueno, habla de que cada país tiene sus propias normas, así que el derecho internacional privado, por lo cual tiene que suscitarse o puede llevarse conflictos entre bastantes o varios, o sea, entre los países, ¿no? Bueno, es un derecho positivo. Sus normas se encuentran en diversos. Bueno, estábamos en que sus normas se encuentran en diversos textos legales. Bueno, preferentemente lo tienen en códigos civiles, pero bueno, también es importante que las fuentes se encuentran en los países, así como convenciones, determinan la forma de resolver los conflictos de las leyes. Contienen un elemento particular que es un elemento extranjero dentro de lo que viene siendo la relación. Como lo comentábamos, es muy importante el tema porque si hablamos de derecho internacional, pues tiene que tomar temas de nacionalidad y de extranjeros. Ahora, habla también de lo que viene siendo la consistencia de una práctica de los abogados al plantear la solución de controversias internacionales en lo que viene siendo distintos tribunales. Pueden ser competentes a tenor de lo que viene siendo las leyes aplicables y se da lo que viene siendo una respuesta jurídica más favorable a los intereses. Bueno, es un poco resumen, ¿no? Bueno, la naturaleza jurídica de lo que establece el derecho internacional privado, lo que les comentaba, dispone lo que viene siendo una distinción de derecho público y derecho privado, plantea problemas y es relativa y cambiante con el tiempo. Recordemos que el derecho está en constante cambio, por ejemplo, de la época de los romanos a la nuestra, se ha hecho bastantes modificaciones en sistemas, ya sean pues lo que viene siendo el tiempo, ¿no? El tiempo hace cambios en todo. Bueno, el derecho internacional privado no se puede englobar lo que viene siendo el derecho público ni el privado, ya que las normas de derecho internacional privado son formales y abstractas. Y pues, más que nada, me parece que hace referencia a que son puras normas de designación, las cuales no pueden afirmarse su carácter de algún modo, así que se puede de alguna manera hablar que se predica en derecho material, ya que es una postura equivocada porque ese carácter puramente formal no existe. Es bastante tema para ponernos a un poquito investigar más y a ponernos a estudiar, pero pues es lo que se refiere a la naturaleza jurídica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objeto de lo que viene siendo? Bueno, por ejemplo, el objeto tiene puramente formal señalar la vigencia especial de la norma jurídica en más de un estado.
Por ejemplo, se determina lo que viene siendo una norma jurídica es aplicable sin establecer el contenido de la norma jurídica. Es decir, la situación jurídica es concreta y si es concreta se actualizan las hipótesis legales. Las normas jurídicas pues se refieren a más que nada, si van a estar actualizando de algún modo las hipótesis legales, pues tienen que basar, por ejemplo, de país a país o fronteras, si un extranjero viaja a otro país, adopción internacional, toda esta cuestión de matrimonios, por ejemplo, alguien se casa, migra a otro país, luego se divorcian y empiezan a ver lo que vienen siendo estas controversias, estos conflictos de algún modo, de alguna forma internacional, ¿no? Bueno, a lo que viene siendo las diferencias en lo que viene siendo el derecho internacional privado con el derecho material. La diferencia radica en la naturaleza jurídica de cada una de las normas de estos derechos. Bueno, recordemos que el derecho es un conjunto de normas y bueno, este conjunto de normas, de alguna manera, se habla de lo que viene siendo una forma general y abstracta. Determinan un supuesto de hecho, lo cual, una vez cumplido, se comporta a su vez una realización de una consecuencia jurídica. Estas normas pueden ser de carácter dispositivo, mientras en su derecho internacional privado es distributivo. La competencia es un ordenamiento, bueno, le da una competencia a un ordenamiento considerado como como competentes de dos o más llamados a conocer. Por ejemplo, Estados Unidos, México, ahí ya se hablaría de lo que viene siendo las dos competencias, por ejemplo. Ahora, el derecho internacional privado versus el derecho internacional público, ¿no? El derecho internacional privado, en resumen, sería regula relaciones entre particulares de distintos estados. Hasta ahí lo podemos comprender. Por ejemplo, los asuntos de esta rama resuelve a través de los órganos jurisdiccionales entre estados. Y los problemas de derecho internacional privado les interesan pues a los abogados litigantes. Las fuentes, principalmente la costumbre, la codificación de lo que viene siendo las legislaciones nacionales. ¿En qué se fundamentan? Pues el ordenamiento vigente que pueda resolver una cuestión de derecho planteado. Si hablamos de, por ejemplo, Japón, México, me parece que este es un tratado internacional ya del que se habla y, por ejemplo, se señalaría un ordenamiento vigente el cual pueda resolver. Recordemos que las normas solamente son hipótesis. Ahora, el derecho internacional público regula relaciones entre estados. Los asuntos de esta forma resuelven a través de tratados, convenios o medios diplomáticos y los problemas de derecho internacional público solo interesan a los gobernantes, a diferencia del derecho internacional privado que nos establecía que era entre solo particulares. Las fuentes del derecho internacional público vienen siendo, a diferencia, pues las legislaciones nacionales, que para esto son fuente indirecta, y en los fundamentos del derecho internacional público señalan normas y principios que deben regir las relaciones entre los estados entre sí. Ahora, en cuanto al sujeto, el derecho internacional privado es el hombre, así se refieren. El derecho internacional público es un sujeto al Estado que se ocupa entre estos sujetos entre sí. Bueno, excepcionalmente tiene que ver con derecho internacional que no sean propiamente estados, cuya personería proviene directamente de los últimos que mencionábamos. Ahora, fuentes que son el origen de las normas del derecho internacional privado. Normas autónomas elaboradas por parlamentos estatales, por ejemplo. Normas convencionales, que viene siendo lo que hemos estado hablando del tema, que viene siendo tratados internacionales. Normas institucionales que se originan entre las organizaciones internacionales. Normas transnacionales, por ejemplo, lex mercatoria, usos y costumbres que regulan contratos. Habla de lo que viene siendo principios de derecho, códigos, conducta, vinculaciones directas, por ejemplo, temas muy discutidos, problemas posibles de soluciones de conductas antijurídicas, funcionan meramente de cuestiones interpretativos y subsidiarios. Ahora hay que tener en cuenta los tratados sobre derechos humanos,
de 1950 que debe informar a todos las normas de derecho internacional privado. Fuentes de derecho internacional privado, entonces tenemos que, en virtud de la tecnología, hay leyes que invaden el campo de derecho internacional privado y lo suplen. La ley de derecho internacional privado están protegidos por un sistema contractual que son los tratados internacionales. Y bueno, la vamos a dejar para la segunda parte porque este video ya está durando un poco de tiempo y espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte que estaremos hablando de, por ejemplo, el Código de Bustamante, que es un buen antecedente del derecho internacional privado. Muchas gracias.